millonario, se enamora de una mujer ciega que vendía chocolates. Bajo el sol abrasador de la Ciudad de México, entre bocinas, en el tráfico caótico y el dulce aroma de tamales recién hechos en las esquinas, una joven caminaba lentamente, tanteando el suelo con un sencillo bastón de madera. Se llamaba Soledad, y en sus manos llevaba una pequeña caja de chocolates caseros, envuelta en papel de colores que ella misma doblaba con paciencia. No había podido ver desde niña, pero veía el mundo de otra manera, a través de voces, olores, texturas y detalles invisibles que los ojos comunes jamás perciben. Al mismo tiempo, en un imponente edificio de la Avenida Reforma, Pablo Vega, heredero de una de las mayores fortunas del país, conocido por su poder y arrogancia, observaba la ciudad desde su lujoso penthouse. No le faltaba nada, excepto algo que no podía nombrar, un vacío que ni los negocios, ni las fiestas, ni las mujeres perfectas podían llenar. El destino estaba a punto de cruzar dos mundos opuestos y nada volvería a ser igual. La mañana siguiente a aquella premonición inexplicable, la Ciudad de México amaneció con una lucidez obstinada, penetrando la niebla como quien insiste en encontrar esperanza en lo imposible. Soledad caminó hacia la estación del Metrobús, guiada por el suave roce de su bastón y un mapa de su cuerpo que había dibujado en su memoria. 3 pasos largos desde el kiosco, el aroma a café fuerte de la tiendita de Doña Mercedes, el murmullo de los vendedores ofreciendo flores de cempasúchil, incluso fuera de la temporada del Día de Muertos, porque siempre había allí un altar improvisado para alguien que se había ido demasiado pronto. El sonido del cambio en las monedas le infundía una extraña paz. Le recordaba los días en que su madre, Teresa, recitaba los precios del mercado de la Merced de memoria, como si tarareara una bendición. Hermione, el valor de las cosas no se mide solo en metal, se mide en cariño. En la caja de madera que Soledad apretaba contra su pecho había trufas de chocolate negro con una pizca de chile ancho, barras de nueces tostadas, bombones de cajeta y sal de gusano, una receta que Pedro, el padrastro al que ella eligió llamar padre, juraba haber aprendido de un maestro pastelero de Puebla que podía curar la tristeza con azúcar. Soledad no veía las luces de neón de los taqueros, ni los gigantescos anuncios de cosméticos reflejándose en los cristales de los edificios, pero conocía la ciudad en otro idioma. El vibrar de las llantas sobre el asfalto agrietado, la risa de los niños jugando a la lotería en la acera, el silbido ronco del estacionador. Para ella, todo era textura y aliento. En lo alto de un alto edificio en Avenida Reforma, Pablo Vega intentaba concentrarse en un reportaje sobre la expansión de una cadena hotelera en la costa de Quintana Roo, mientras su mente lo traicionaba con imágenes incompletas y preguntas sin respuesta. El apodo Vega era más que un apellido. Era una marca, un símbolo, una carga. Su padre, ahora enfermo, había construido un imperio de concreto y lujo, y Pablo, con su camisa siempre impecable y el reloj suizo heredado, cargaba con el papel del hijo que nunca se equivocaba, el hombre que nunca vacilaba. Sin embargo, había un secreto insondable esa mañana, una inquietud que lo llevaba a la calle, sin chofer, sin horario, solo con sus zapatos italianos y una chaqueta que apenas combinaba con la cálida brisa que olía a maíz y chile. Dudo que Pablo pudiera explicar qué lo impulsó a bajar a la Alameda Central. Quizás fue el lejano sonido de una guitarra tocando Sabor a mí. Quizás el recuerdo de los paseos con su madre, Teresa, antes de que las apariencias la devoraran. Su madre aún vivía en Coyoacán, visitaba la parroquia de San Juan Bautista los domingos y tenía una colección indecente de oraciones susurradas por los hijos de los vecinos, por sus sobrinos, por desconocidos. Oraciones que, según ella, eran como pequeños papeles milagrosos pegados al techo del cielo. Pablo no rezó, pero esa mañana deseó algo que no sabía cómo pedir,
y eso lo hizo vulnerable de una manera nueva. Fue allí, al borde de un puesto de flores, donde la vio por primera vez. O mejor dicho, vio cómo tocaba las cosas. Soledad posó su mano ligera sobre un ramo de nardos y respiró hondo, como si inhalara un recuerdo antiguo. La florista lo describió en voz alta. Nardos blancos, niña, aroma de velorios y bodas. Sonrió con una dulzura impregnada de valentía. Entonces, sirven de principio y fin, dijo, y sus palabras quedaron suspendidas entre ellos como una cinta de papel triturado. Pablo dio un paso más cerca, dos, sin saber si debía. Había un silencio propio en esa chica, la quietud que lleva dentro quien ha capeado tormentas, el equilibrio de quien aprende a caminar en la oscuridad. «¿Puedo?», empezó, y el temblor en su voz lo avergonzó. «¿Qué?», preguntó divertida, volviendo la cara hacia él. Los ojos de Soledad, opacos y ligeramente perlados, no se encontraron con los suyos, pero parecían verlo completamente. «¿Puedo comprar chocolates?», señaló la caja que ella sostenía, y solo entonces se dio cuenta de la inutilidad del gesto. «Lo siento, es que oí que vendes chocolates». «¿Has oído bien?». Soledad dejó la caja sobre el mostrador y la abrió con el cuidado de quien abre una carta del pasado. Los aromas se escaparon como música: cacao, canela, pimienta, leche quemada. «¿Qué sabor necesita tu alma hoy?». La pregunta desarmó a Pablo. Estaba acostumbrado a elegir lo que quería. Ahora sentía que alguien le ofrecía lo que necesitaba. Balbuceó una respuesta: «Lo que cura la fatiga». Ella rió. «Fácil, toma, bitter con chile, un bocado para despertar el coraje». Mientras envolvía el pedido, la florista los observaba con la discreción cómplice de quienes creen en los encuentros. El sonido de un organillo se oía a lo lejos, esparciendo notas viejas, y un vendedor gritó: «¡Aguas!», mientras un carrito de jugos casi volcaba la bandeja de churros. La ciudad, impasible, continuaba su historia. «¿Cuánto te debo?», preguntó Pablo. «Paga lo justo», dijo Soledad con la cabeza gacha. «Quien paga con el corazón no necesita cambio». «No lo puedo entender». Sonrió ante su propia torpeza. «Entonces pruébalo», sugirió, entregándole un pequeño cuadrado. «Y dime si todavía estás cansada». Pablo mordió el chocolate, y la primera sensación fue de sorpresa, el amargor intenso del cacao auténtico, seguido de una calidez que no dolía, solo abría el espacio, como una ventana abierta de par en par después de una tormenta. Un recuerdo, sin pedir permiso, surgió con el sabor: la cocina de su abuela en Guadalajara, el mortero de piedra, la risa que golpeaba la olla. El cansancio no desapareció, pero fue reemplazado por algo más, un deseo infantil de quedarse allí. «Me parece justo», suspiró. «Es justo que pague el doble». «No necesita el doble, señor Pablo». Dudó en decir el apellido, como si nombrar a la familia fuera a invocar un fantasma. «Pablo, eso es todo». Soledad. Su mano buscó la de él, no para apretarla, sino para medir su contorno, como quien lee la superficie de una presencia en braille. «¿Trabajas por aquí?». «Trabajo, en todas partes», respondió, riéndose para sí. «Hoy, por casualidad, aquí». En ese momento, un joven, malabarista de semáforos, se acercó con la urgencia de quien ha aprendido a sortear el tráfico. Reconoció a Soledad y le ofreció una rosa hecha con hojas de maíz. «Para la señorita más dulce de esta calle», dijo con burlona reverencia. «Y para el caballero que parece un turista rico, un consejo: cuide su billetera». Los tres rieron. Pablo compró la flor y se la entregó a Soledad con una delicadeza que lo sorprendió, como si cortara, con ese pétalo falso, un hilo invisible de soledad. Al mediodía, el calor pareció bajar unos centímetros y las sombras de los jacarandás dibujaban un encaje en el suelo. Soledad necesitaba irse.
Tenía clientes fieles cerca del Zócalo, donde la campana de la catedral marcaba los pasos de quienes contaban el tiempo en sus corazones. Pablo, impulsivo, se ofreció a llevarla. Ella declinó con dulce firmeza. «Me gusta recorrer la ciudad a mi propio ritmo». Insistió en acompañarla a pie, al menos hasta la esquina. Caminaron juntos en silencio, ese silencio que no pesa. Cada ruido de la calle era una frase, cada olor un recuerdo que se colaba. Él, que siempre había dirigido reuniones como quien dirige tropas, se dio cuenta de cuánto se dominaba a sí misma esta joven con un arte invisible. En el semáforo, un hombre vendía billetes de lotería y tarareaba un coro de bolero. Un niño perseguía un globo rojo que se escapó y aterrizó sobre un organillo, donde un hombre con sombrero tocaba con dedos cansados. Soledad ladeó la cabeza ligeramente, como si escuchara una historia que no quería perderse. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de este lugar?», dijo. «Las cosas rotas que siguen, el sonido de ese órgano desafinado y la mano del músico, insistente, la rosa de paja que parece viva, la ciudad toda remendada y terca». «¿Y tú?», preguntó Pablo, sin darse cuenta de que la intimidad de la pregunta podría ser demasiado. «¿Eres testaruda?». «Lo soy», sonrió. «Aprendí de la vida. Cuando perdí la vista, decían que la oscuridad lo absorbía todo. Descubrí que la oscuridad es otra forma de luz. Tenemos que andar a tientas hasta que aprendamos el diccionario». Estaba a punto de contestar cuando su teléfono vibró con el nombre Vega, dirección. Lo evitó. Volvió a vibrar. «Teresa». El corazón le dio un vuelco. Su madre no llamaba sin motivo. Respondió con un «mamá» que lo devolvió instantáneamente a su infancia. «Hijo». La voz de Teresa temblaba, pero firme como la de una mujer acostumbrada a cargar con el peso del mundo. «Tu padre no está bien. El médico quiere que hables. Ven hoy a Coyoacán. Y por favor, ven solo. No traigas al abogado. Solo tú». Pablo sintió un escalofrío en la espalda. El nombre Vega le sabía a metal en la boca. «Llego en 1 hora». Colgó, y eso desgarró la esencia del momento. De repente, el día se partió en dos. Por un lado, el aroma a chocolate, la risa contenida de Soledad, la promesa secreta de que algo en él podría rehacerse. Por el otro, el desmoronamiento silencioso de un antiguo muro, los negocios, la familia, su padre, el imperio. «Tienes que irte», dijo Soledad, como si sintiera un peso invisible. «Toma esto», y le puso otro bombón en las manos. «Es cajeta con sal, para recordarte que la dulzura necesita un poco de dolor para no convertirse en mentira». «¿Cómo lo sabes?», casi preguntó. «¿Cómo sabes que tengo miedo?». Pero retrocedió. Había misterios que merecían tiempo, porque todos se ponen así cuando suena el teléfono en medio de una buena conversación. Inclinó la cabeza como si estuviera bendiciendo. «Ve, y si alguna vez quieres hablar, paso todas las tardes cerca de la Plaza Garibaldi. Los mariachis me ayudan a vender cuando cae la noche». Pablo sonrió un poco incómodo y prometió que volvería. Al alejarse, la ciudad parecía más grande y vieja, y el sabor a cajeta salada se le pegaba a la lengua como un recuerdo persistente. Tomó un taxi viejo, de esos que olían a vinilo y viento, y preguntó por Coyoacán. De camino, vislumbró una pared pintada con un dibujo de Frida y Diego bailando y una frase escrita a mano: «Pies, para que los quiero si tengo alas para volar». Se preguntó si su madre aún tendría alas. La casa de Teresa tenía un patio de tejas desgastadas y una bugambilla que la tormenta había azotado, pero que, obstinadamente, florecía con más fuerza. Teresa, con el pelo blanco recogido con una horquilla plateada, abrió la puerta con una sonrisa cansada. Abrazó a su hijo como quien sostiene una vasija de barro agrietada, con la fuerza suficiente para evitar que se cayera, con la delicadeza suficiente para evitar que se rompiera. «Quiere hablar contigo», dijo, señalando la habitación. «Pero primero escucha.
Tu padre quiere vender parte de los hoteles. Dice que es para proteger a la familia. Creo que hay algo más. Creo que alguien está forzando las cosas. La palabra forzar le dejó un sabor a hierro en la boca a Pablo. ¿Quién? No lo sé, dijo Teresa bajando la voz. Tu tío Pedro ha estado apareciendo demasiado, y cuando aparece demasiado, la paz no llega mucho. Pablo frunció el ceño. Pedro era el hermano de su padre, el tío que siempre aparecía en las fiestas con grandes regalos y ojos pequeños. Tenía intereses en contratos de construcción y una sonrisa que no era acogedora. Su madre continuó. Y otra cosa, hijo. Dudó, y el silencio se hinchó como un globo. Escuché una nueva dulzura en tu voz, un nombre que aún no has pronunciado. Que sea un buen nombre. Pensó en decir Soledad, y cómo ese nombre, paradójicamente, lo había hecho sentir menos solo. Pero el momento exigía cautela. Entró en la habitación, donde su padre yacía pálido, con la respiración entrecortada. El hombre que había construido rascacielos ahora parecía un niño cansado en una cama demasiado grande para él. La conversación fue breve y brusca, llena de pausas, como si cada frase fuera subir un tramo de escaleras. Su padre les pidió que confiaran en Teresa y que no firmaran nada apresuradamente. Mencionó los documentos en la oficina y la presión de gente con la que no se puede jugar. Al irse, traía más preguntas que respuestas. Teresa preparó café de olla con canela y cáscara de naranja, y el aroma le brindó un breve consuelo. En el fondo de la taza, Pablo vio, o imaginó, un mapa. Líneas que conducían de Coyoacán a Garibaldi, de la empresa a los mariachis, del peso de la herencia a la amargura del chocolate. De alguna manera, inexplicable, todo empezaba a conectar. Al anochecer, regresó a la Alameda como si regresara a un lugar donde había olvidado algo de sí mismo. Buscó la risa espontánea, el timbre dulce, el toque seguro. Encontró a Soledad sentada junto a un trío de mariachis afinando guitarras. El cielo anaranjado tejía un velo sobre los edificios y la gente. Un anciano ofrecía pulque en una jarra de barro. Un niño vendía billetes de lotería. Y un perro dormía con la cara hundida en un sombrero de charro. «Ha vuelto Pablo, solo». Soledad sonrió al reconocer los pasos. «He vuelto», dudó. «Hoy el día me pidió coraje. Pensé que podrías prestarme un trozo». Inclinó la cabeza, atenta al oído. «Vendo chocolates, no milagros, pero a veces es lo mismo». Extendió un chocolate con la punta de los dedos, para quienes queman sin doler. Aceptó, y antes de morder dijo, «¿Puedo invitarte a comer algo cuando termines aquí? Un pozole del mercado, o un tamal de elote, sin coche, sin alardes, solo charla». Soledad suspiró y el suspiro pareció calmar el ambiente entre ellas. «Acepto con una condición». «¿Cuál?» «Dime la verdad, aunque duela. Las mentiras huelen, y yo tengo buen olfato». Pablo rió nervioso y saludó con la mano. «Lo intentaré». No sabía que esa noche, al cruzar la puerta del mercado, los observarían ojos que miden y pesan con una regla torcida. No vio la sombra aparcada al otro lado de la calle, un coche con los cristales tintados. Dentro, un hombre hablaba por teléfono. «Ya han aparecido juntos, él y el pastelero. Puedes avisarle a Pedro que el plan sigue adelante». La ciudad, con sus luces madrugadoras y sus ruidos incesantes, guardó el secreto durante unas horas. La música de mariachi, las palomitas de maíz, la risa tímida de Soledad, la mano de Pablo flotando sin tocar, todo parecía una fotografía a punto de temblar. Arriba se alzaba una luna perezosa, y el viento traía el lejano aroma del copal, como si alguien encendiera incienso para bendecir el comienzo de un viaje que ninguno de los dos comprendía del todo. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que un encuentro aparentemente pequeño abría una enorme puerta dentro de ti? El mercado bullía como si fuera el corazón de la Ciudad de México. Puestos coloridos exhibían pirámides de fruta, jugosos mangos, fragantes guayabas, granadas abiertas como corazones,
y el aroma del maíz tostado se mezclaba con el del pozole que burbujeaba en ollas de barro. Pablo caminaba junto a Soledad, quien la seguía con un bastón firme, guiada más por el sonido y el olfato que por sus pasos. Observó la facilidad con la que saludaba a los vendedores, como si cada voz fuera un rostro grabado en su memoria. «Buenas noches, Soledad», gritó una señora que fritaba quesadillas recheadas de flor de calabaza. «Buenas, doña Marta», sonrió volviéndose hacia Pablo. «Siempre me guarda una quesadilla con huitlacoche. ¿Sabes qué es?» «Lo sé, claro», intentó disimular la risa. «Caviar mexicano, dicen». Soledad rió en respuesta, percibiendo la vacilación. «No parezcas un rico consentido, Pablo. El maíz negro es un tesoro, no una plaga». Tragó saliva con fuerza. No estaba acostumbrado a que lo desarmaran con tanta naturalidad. Siempre lo habían tratado como alguien a quien complacer, nunca como alguien a quien provocar. Se sentaron en una banca de madera, frente a una mesa sencilla cubierta con un mantel de plástico floreado. La luz amarillenta de las lámparas colgantes le daba al mercado un aire íntimo, casi doméstico. Doña Marta trajo 2 tazones humeantes de pozole rojo, acompañados de tostadas crujientes. Pablo, acostumbrado a restaurantes lujosos donde los camareros usaban guantes, se sorprendió por la comodidad de este sencillo plato. El primer sorbo del caldo caliente y picante le quemó la garganta y al mismo tiempo le reconfortó el alma. Soledad, como era de esperar, añadió orégano y limón y sonrió al oír suspirar. «Es fuerte, ¿no?» «Es real», respondió, y se dio cuenta de lo extraño de su propia frase. «No sé cómo explicarlo». Soledad sonrió, como si comprendiera sin necesidad de muchas palabras. «La realidad duele un poco, pero también cura». Mientras comían, Pablo compartió fragmentos de su vida. Las interminables reuniones, los negocios que crecían como rascacielos, su padre ahora enfermo, su madre que aún luchaba por mantener la fe. No mencionó el peso del apellido Vega, pero su sombra se cernía sobre él en cada pausa. Soledad, a su vez, habló de Pedro y Teresa, quienes la criaron con dignidad incluso en la pobreza, de las madrugadas en las que derretía chocolate al baño María y lo envolvía como si fuera un regalo. Contó las veces que se cayó en la calle y prefirió reír en lugar de llorar porque, según ella, las lágrimas tienen olor y nadie necesita llevar ese olor encima todo el tiempo. Mientras hablaba, Pablo la observaba. No era solo la delicada belleza de su rostro, sino la forma en que iluminaba la oscuridad que llevaba dentro. Cada frase suya parecía una revelación. Sin embargo, afuera del mercado, unas miradas atentas lo seguían. Dentro de un auto con vidrios polarizados, un hombre jugueteaba con su celular. Era Vega, el tío Pedro, acompañado de un secuaz. Observaba con impaciencia, murmurando: «Así que esta es la mujer con la que mi sobrino ha estado pasando el tiempo. ¿Una vendedora ambulante? Eso podría ser útil o podría ser un problema». De vuelta a la mesa, Pablo se inclinó sobre Soledad. «Me preguntaste si podía decir la verdad, aunque duela. ¿Puedo confiar en ti?» «Puedes, pero recuerda esto. No lo veo, Pablo, pero lo siento. Y el miedo huele». Respiró hondo, como si se lanzara al agua. «A mi padre lo están presionando para que venda parte de la empresa. Creo que mi tío está detrás. Hay negocios turbios, y no sé si tengo la fuerza para enfrentarlo solo». Soledad puso su mano firmemente sobre la de él. «Nadie se enfrenta solo a la sombra. Hasta la noche tiene estrellas». Sus palabras calaron hondo, pero antes de que pudiera responder, un fuerte estruendo resonó fuera del mercado. No fue un disparo, solo el chirrido de una rueda, pero el sonido sobresaltó a todos. A Pablo se le aceleró el corazón. Miró hacia la salida y, por un instante, juró haber visto la silueta del coche oscuro. Soledad, serena, dijo simplemente: «No confundas el ruido con el destino. El verdadero peligro es silencioso». Pablo la miró con asombro. ¿Cómo podía ella, sin ver tanto? Al despedirse esa noche,
bajo la tenue luz de la Plaza Garibaldi, los mariachis cantaron una vieja canción de amor. Pablo quiso estrecharle la mano un poco más, pero se contuvo. Ella regresó a casa con el sabor a maíz, chile y chocolate aún en la boca, y con la extraña certeza de que la vida nunca volvería a ser la misma. Lo que no sabía era que, al entrar en su apartamento, ya lo esperaba un sobre, deslizado por debajo de la puerta. Dentro, solo una frase escrita a mano: cuidado con quienes endulzan el camino. No todo el chocolate es dulce. La amenaza era clara, pero también misteriosa. Pablo cerró los ojos y pensó en la sonrisa de Soledad. Sintió por primera vez que la lucha en la que se embarcaba no era solo por el negocio familiar, era por su propia vida y quizás por el amor que florecía donde menos lo esperaba. ¿Y tú, crees que el destino nos da señales a través de la gente común? Pablo sostuvo el papel durante largos segundos, como si la tinta pudiera confesar algo más allá de la frase amenazante. El apartamento, impecable como una sala de exposición, le devolvió un silencio vítreo. Se sentó en el sofá instintivamente, sacó del bolsillo la cajeta que Soledad le había dado. No la mordió. Simplemente se la llevó a la nariz, buscando, en ese olor a leche quemada y sal, algún recuerdo que pudiera guiarlo. El miedo, pensó, es una criatura que ama la casa ordenada, se mete en los rincones, se tumba en la alfombra, bebe el agua de los cristales y finge ser un visitante. Le tembló un poco la mano, respiró hondo y cogió el teléfono. «Mami», la voz salió más baja de lo previsto. «¿Está todo bien por ahí?» Al otro lado, su madre, Teresa, la Teresa de Coyoacán, de las oraciones y las bugambilias, intentaba arreglar el mundo con cariño. Le decía que su padre dormía, que el médico volvería el sábado, que había preparado caldo de pollo y chipotle por si su hijo lo quería. Y como quien deja escapar un rosario entre sus dedos, repetía: «Tranquilo, Pablo, lo que es del cielo cae en tu regazo, pero lo que es de la tierra hay que cavarlo». No le contó nada de la nota. Quería hacerlo, pero no lo hizo. Prometió visitarla al día siguiente y colgó. Miró la ciudad por la ventana, la avenida Reforma dibujando una línea de fuego, las bocinas marcando el ritmo de la agitación, y de repente comprendió que el descanso no llegaría. Le escribió un mensaje corto a Soledad pidiéndole verla temprano antes de que la ciudad se volviera completamente ruidosa. En el café de la esquina de la Alameda, a las 7 a.m., escribió. La respuesta llegó con la franqueza de la gente práctica. «Sí, y trae lo que te mantuvo despierto. El olor lo delata». La mañana amaneció con un aire de promesa cansina. En el café, el aroma a pan dulce recién horneado y café con canela cubría las mesas como un manto. Soledad llegó sola, con pasos seguros, su bastón golpeando el suelo con una cadencia que sonaba a música. El camarero ya la conocía y, sin que se lo pidiera, trajo un cucharón de azúcar glass. Pablo, al verla, sintió una calma que no era una huida, era una raíz. «Lo traje», dijo, deslizando la nota por la mesa. Soledad no tocó el papel. Acercó la cara, como si pudiera olfatear la intención. Papel barato. Se frotaron las manos sudorosas. Tinta común y corriente. «Perdón, soy muy detallista». «No es aburrido», sonrió. «Es necesario. ¿Qué te parece? Creo que se metieron en tu zona más vulnerable ahora mismo». Su tono no era dramático, solo nombraba. «Y que esta amenaza vino de dentro, no de fuera. Cualquiera que conozca tu corazón sabe que ahí es donde eres vulnerable». «¿Crees que era mi tío Pedro?» Al oír el nombre, negó con la cabeza, casi sobresaltada. Pedro siempre iluminaba un rincón oscuro de Soledad. El querido padrastro que también guardaba silencio, cuyos viajes de negocios nunca se explicaban del todo. Decidió no decir nada todavía. «¿Lo crees o lo sabes?», respondió con dulzura. «Los Pedros del mundo siempre dejan huella». «Pero hay muchos Pedros». Pablo respiró hondo. «Quiero mantenerte lejos de esto. Me apunto, Pablo».
La sonrisa era sencilla, acompañada de un ligero ceño fruncido. El destino no pregunta si puedes entrar. Simplemente te quitas los zapatos o no. Se rió, y la risa fue apenas un hilillo. Luego relató, sin disimular su temblor, su padre, los hoteles, las presiones, la sensación de que alguien lo estaba llevando todo al precipicio en nombre de la familia. Soledad escuchó con esa atención que acoge sin juzgar. El camarero trajo el café y el vapor se elevó como un pequeño milagro doméstico. «Quiero enseñarte mi casa», dijo cuando terminó, «donde empiezo el día antes de vender chocolates. Quizás entiendas por qué no le tengo miedo a la oscuridad». Partieron, la ciudad se unía a su alrededor. A esa hora, la alameda tenía pájaros congregados en lo alto y los trabajadores se apresuraban como las notas de un acorde. Siguieron calles más estrechas, pasaron junto al aroma picante de un carrito de chilaquiles y llegaron a una capilla escondida con paredes encaladas y un altar sencillo. Dentro, el olor a cera y copal parecía borrar el mundo. «Aquí hago un pacto diario», susurró Soledad, apretando su bastón contra el pecho. «Digo, Señor, lo que no puedo ver, déjame sentir. Lo que no puedo sostener, déjame sostener. Lo que no puedo cambiar, déjame cambiar». Y me pongo a trabajar. Pablo permaneció inmóvil, conmovido por una devoción silenciosa. Se arrodilló junto a ella, sin saber que sus rodillas le mancharían los pantalones y la cara. Por un instante, ambos guardaron silencio. El silencio, allí, era casi palpable. Cuando emergieron, el sol ya doraba las copas de los árboles. «Necesito ir a la empresa», dijo volviendo al ritmo del mundo. «El consejo se reúne esta tarde. Sé que tu tío estará allí. ¿Me acompañas luego?» «No al edificio», se apresuró, «sino a un lugar que quería enseñarte. Un pedazo de México que me enseñó a no ser de cristal. Si es la ruta del mariachi, la tomo. Está en el camino de Terracería, Xochimilco». Los ojos de Soledad, opacos, ligeramente perlados, parecían brillar en secreto. «Entonces acepto 2 veces». La tarde llegó con la prisa del reloj y la lentitud del destino. En la sala del consejo, hombres trajeados hablaban como si intercambiaran piezas de ajedrez que eran edificios, vidas y ciudades. El tío Pedro, el Vega, que no era hermano de su padre por sangre, sino por ambición, entró con una sonrisa de medio lado, un perfume demasiado amaderado y un maletín de cuero que parecía cargado de medias verdades. Pablo observaba. Cada frase que pronunciaba su tío estaba cargada de tecnicismos, liquidez, cobertura, optimización de cartera. Detrás de todo, un riesgo medido para que nadie se atreviera a decir robo. Cuando mencionó las propuestas de un fondo extranjero para comprar hoteles en la costa, Pablo sintió un escalofrío. No fue solo un trato apresurado, fue una entrega. «Antes de continuar», dijo Pablo sorprendiéndose con su firmeza, «necesitamos total transparencia. Quiero los contratos prefirmados y los mensajes intercambiados con este fondo. Y, tío, quiero que te abstengas de votar. Tu participación en proveedores de servicios crea un conflicto de intereses». El aire se volvió denso. Alguien tosió. El tío volvió a sonreír, esta vez con los dientes apretados. «Sobrino, aquí nadie le roba a nadie. Solo estamos protegiendo el futuro». «El futuro no necesita secretos», respondió Pablo al ver, por primera vez, el miedo del otro filtrándose por el cuello de su camisa. «Necesita luz». Hubo murmullos, ceños fruncidos y mensajes apresurados. Al final, lograron posponer las decisiones en espera de revisión legal. Pedro se fue sin mirar atrás, pero su nuca, insistente, parecía la promesa de una tormenta. Pablo notó que su teléfono vibraba. Un mensaje desconocido, sin texto, solo una foto borrosa de Soledad en Garibaldi, sonriendo con una caja de bombones. El significado no era tecnología, era una amenaza. Sintió que lo invadía una ira pura, de esas que no gritan, sino que se arrodillan. No respondió.
Salió a buscar a Soledad y la llevó a Xochimilco. El viaje del cristal y el concreto a las oscuras y luminosas aguas de los canales fue un lento cambio de piel. Cuando aparecieron las coloridas trajineras con sus nombres pintados en flores, Lupita, Esperanza, Guadalupe, la música distante de las trompetas lo reconfortó. Subieron a una pequeña barcaza guiada por un hombre con sombrero de paja y un silencio sabio. El agua reflejaba el cielo del atardecer y el viento traía el aroma de la tierra mojada, el maíz y el pasado. «Mi abuelo vino aquí», dijo Pablo soltando el ancla. «Antes de que todo se convirtiera en números, me enseñó a escuchar el agua. El agua habla, Mea, simplemente no grita. Cuando su padre empezó a construir hoteles, dejó de venir. Yo también. Hoy quería traerte porque me da miedo olvidar que existo fuera de los muros». Soledad se quitó los zapatos y apoyó los pies en la madera del bote. El sonido del agua es suave. Suena como si estuviera cosiendo. ¿Qué coses? Cosas que insistimos en romper. Observó cómo el viento agitaba un mechón de su cabello. Los dedos de Soledad jugueteaban con la superficie fresca, y entonces, como si decidiera revelar una cicatriz, habló de su padrastro, Pedro. Pedro me enseñó a derretir chocolate, a evitar que el caramelo se quemara, a vender sin miedo, pero a veces desaparecía. Volvía con dinero que no olía a azúcar. Mi madre Teresa decía que eran obras. Yo fingía creerle. Hizo una pausa, con un sollozo ahogado en la garganta. Ayer, cuando dijiste «mi tío Pedro», mi corazón vagó en la oscuridad y tropezó. Pablo sintió que el agua, bajo la madera, cobraba un nuevo ritmo. «¿Estás diciendo que...?» «Digo que Pedro es un nombre que ha sonado en muchos hogares. Podría ser alguien que decora una mesa con flores y apaga las luces en otra». Apretó el bastón con más fuerza. «No sé si es lo mismo, pero mi nariz huele a mentira, y cuando lo mencionaste percibí algo parecido al olor que tenía en sus días de negocios». Pablo cerró los ojos. La revelación llegó como un vendaval, fría, honesta. «Si es el mismo hombre, Soledad, estamos en un aprieto más grande de lo que imaginaba. Ambas sabemos desatar nudos», sonrió, triste y firme. «Mi madre me enseñó a desatarlos con ternura. Y, si eso no funciona, con tijeras». La trajinera pasó junto a un pequeño altar de Día de Muertos, instalado fuera de temporada por algún recuerdo tenaz. Velas, papel picado, una vieja foto de un hombre con bigote y una copa de mezcal. El barquero se quitó el sombrero respetuosamente. Soledad pidió permiso con la voz, como si rozara la memoria de alguien. Pablo sintió que se le erizaba la piel de nuevo. El agua, en efecto, hablaba. Pronunciaba nombres que aún no podía pronunciar. Para cuando regresaron a la orilla, el cielo ya brillaba de un naranja intenso. Pablo acompañó a Soledad a la parada del Metrobús. No se atrevió a pedirle que no tomara el autobús. Sabía que el gesto, disfrazado de cariño, sería control. Le entregó una pequeña medalla de San Judas Tadeo, un regalo que su abuelo le había dado de niño, que había olvidado en un cajón, para cuando necesites un recordatorio de que no estás sola. «¿Y tú?», preguntó, cerrando la mano sobre el metal. «¿Qué vas a hacer con el billete? Quédate con el papel y rechaza la sentencia», dijo con una media sonrisa, «y busca la luz». Esa noche, sin embargo, la ciudad decidió recordar que las promesas requieren pruebas. Al llegar a casa, Pablo encontró la puerta entreabierta. Por un segundo, creyó haber olvidado cerrarla con llave. Al siguiente, vio la habitación desordenada, cuadros volcados, un cajón abierto, papeles en el suelo. Apenas respiraba. Entró despacio, cogió una lámpara como arma improbable y gritó el nombre de su madre, sin voz. Nadie respondió. En el dormitorio, sobre la almohada, había una caja de madera común y corriente, sin marcar. Dentro, un solo chocolate, idéntico al de Soledad. Captó el mensaje. El miedo lo invadió rápidamente como un perro suelto. Pero al llevarse el chocolate a la nariz, notó la diferencia. El aroma era distinto.
El cacao sonaba hueco, como si le faltara alma. Era una imitación, un engaño. La ira se volvió hacia la dirección. Pablo llamó a Soledad. La llamó 1, 2, 3 veces. La cuarta vez, ella contestó sin aliento. Estoy bien. Disculpen la demora. Un hombre me siguió desde la estación hasta mi calle. Me detuve en un supermercado bien iluminado. El dueño me conocía, fingió comprar cigarrillos y se fue, pero se le cayó una tarjeta. Su voz tembló solo al final. Dice Vega Holdings, consultoría externa, y al dorso, un número. Pablo no pensó. No te muevas, iré a ti. No, respondió con firmeza. Ven mañana, durante el día. Hoy tengo vecinos cerca y... Pablo, escucha, no comas nada que no huela a verdad. Ni promesas, ni papeles, ni chocolates. Sonrió a pesar de la sorpresa. Lo prometo. El amanecer, esa criatura alargada lo atravesó, arañando las horas. Pero en algún punto entre la sombra y el primer canto de los pájaros surgió una decisión clara. No solo sería un heredero, sería un escritor. Tomó el sobre amenazador, la foto de Garibaldi, la tarjeta que le dejaron en el supermercado. Hizo copias. Guardó un juego en la caja fuerte, otro en un sobre dirigido a su madre, y escribió en el reverso de la foto: no somos dulces fáciles, somos maíz que resiste el viento. Al amanecer, la ciudad olía a pan y gasolina, como siempre. Pablo partió sabiendo que cada esquina podía ser ahora una encrucijada, pero había algo nuevo en su cuerpo. La valentía que no hace ruido, que simplemente se desgasta, y una certeza que ardía como buen chile. Si el nombre Pedro era un nudo, también sería el asa por donde tirar de la verdad. ¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que te enfrentaste a un miedo con algo sencillo en tus manos, una oración, un olor, un gesto, y descubriste que era más fuerte de lo que parecía? El día siguiente amaneció con un azul tímido, como si el cielo temiera el compromiso. Pablo salió temprano, con el corazón latiendo a un ritmo que ya no era el de un reloj suizo, sino el de decisiones que desgarran. En el bolsillo llevaba la tarjeta que había dejado en el supermercado, la foto borrosa de Soledad en Garibaldi y la nota anónima. No eran pruebas, eran pistas, pero las pistas también son oraciones cuando nos aferramos a ellas con fe. Encontró a Soledad en la esquina de su calle, cerca de una bodega con letreros descoloridos que anunciaban tortillas diarias y ofertas especiales de frijoles. El dueño, don Aurelio, levantó la barbilla a modo de saludo. Tenía los dedos manchados de tabaco y los ojos habían visto demasiado a altas horas de la noche. Soledad vestía una sencilla blusa de algodón y el cabello recogido, con el bastón apoyado en la cadera como una extensión de su cuerpo. Al oír los pasos de Pablo, sonrió con una sonrisa que no necesitaba luz. ¿Dormiste?, preguntó. Dormí a ratos. Intentó sonreír también. Gracias por lo de ayer. Gracias a don Aurelio que encendió 3 lámparas solo para ahuyentar fantasmas. El hombre, al oír su propio nombre, se acercó con una taza de café de olla. Si van a hablar de cosas serias, hablen de azúcar, dijo, pasándole la taza a Soledad, quien primero inhaló el aroma y luego dio un pequeño sorbo. ¿Viste al hombre que me siguió?, preguntó. Sí, se rascó la barbilla. No era de por aquí. La gente que entra mirando los estantes por el precio y no por los granos, ¿sabes? Camisa muy suave, zapatos sin polvo. Se te cayó esa tarjeta a propósito, chica. Quien quiera intimidar sabe firmar. Pablo mostró la tarjeta. Vega Holdings, consultoría externa. El reverso tenía un número con el código de país. Don Aurelio frunció el ceño. Eso no es consultoría, es una mascarilla. Hizo un gesto que en cualquier parte del mundo significaba tenga cuidado. Los 3 caminaron hacia la acera. La ciudad empezaba a encender sus ruidos. Vendedores ofreciendo gorditas, una radio tocando un bolero, un autobús echando humo. Pablo, percibiendo la urgencia que explota y no desaparece, le preguntó a Soledad:
Puedo proponerte un plan. 3 paradas. Primero, La Merced, para hablar con tus proveedores de cacao y cajeros. Alguien copió tu empaque. Luego, Coyoacán. Quiero que conozcas a mi madre. Y finalmente, la Basílica. Si vamos a tocar serpientes, quiero hacerlo con un paño de fe sobre el hombro. Soledad asintió, casi como una bendición. La oscuridad no me asusta. La despreocupación, sí. Vayamos despacio y con valentía. De camino a La Merced, Pablo observaba la ciudad respirando a distintos ritmos. El ajetreo de los ejecutivos en reforma, la dignidad de los maleteros con sus pesadas carretillas, la poesía involuntaria de los letreros pintados a mano. No sabía por qué, pero junto a Soledad todo parecía más claro, como si sus ojos finalmente se hubieran despojado del miedo. Ella, a su vez, escuchaba las bocinas, las risas, las maldiciones que son como abrazos incómodos entre vendedores, el tirón del viento que anuncia lluvia en la distancia. En el mercado se desplegaba un mar de colores, chiles colgando como collares, pirámides de piñas, tamarindos alineados como corazoncitos. Soledad se dirigió directamente a un pasillo donde cajas de madera apiladas exudaban un denso aroma a cacao. Una mujer corpulenta con trenzas grises reconoció la voz de Soledad y corrió a abrazarla. «¡Mi chica de chocolate!», exclamó. «Hace tiempo que no vienes, ¿verdad? Doña Lucha, necesito tus ojos». Soledad acercó los dedos a una caja y tocó la textura del sello. «Alguien me está imitando». Doña Lucha, veterana de la astucia y el engaño, examinó rápidamente la caja que llevaba Pablo, la imitación encontrada en el apartamento. «¡Mira, niña!», pasó el dedo por una esquina. «El señor Pedro», se corrigió con cuidado, notando la tensión en su nombre. «Siempre compra cajas con la fibra más apretada. Esta tiene una pelusita suelta. Y el sello del proveedor, mira, está 1 milímetro torcido. Esto lo hicieron en una imprenta pequeña, de esas que aceptan pedidos de madrugada. Y además, el sello no es el mismo. El tuyo huele a goma arábiga. Esto es pegamento barato». Pablo sintió una mezcla de alivio y horror. Había una diferencia. Alguien intentaba incriminar a Soledad, pero sin la delicadeza necesaria para pasar desapercibido ante la nariz experta de quien vive con la verdad. «¿Y quién podría...?», empezó. «Quien compra una buena caja, compra buen cacao». Doña Lucha entrecerró los ojos. «Ayer por la mañana, un hombre sospechoso vino a comprar un lote de cacao al azar. No quiso saber el origen, el tueste, nada. Pagó en efectivo y se llevó cajas parecidas a la tuya. No dio su nombre, pero tenía el brazo tatuado de una serpiente mordiéndose la cola. Nunca olvido un mal diseño». «Ouroboros», murmuró Pablo. «¿Nuestro qué?» «Nada», dijo con una sonrisa triste. «Gracias, doña Lucha. Ya nos has ayudado más de lo que te imaginas». Mientras caminaban hacia la salida, Soledad le apretó el brazo a Pablo un momento. «Ya tenemos el olor, la textura y el contorno de un dibujo. Falta lo demás, valentía y cariño». La segunda parada fue Coyoacán. La casa de Teresa Vega tenía macetas de barro con geranios, un patio sombreado y la eterna y tenaz bugambilia. Cuando Soledad entró, la madre de Pablo, una mujer con ojos que habían aprendido a llorar lentamente, tomó la mano de su visitante con la delicadeza de quien recibe una promesa. «¿Eres Soledad?», preguntó, y el nombre en sus labios pareció cobrar más fuerza. «Entra, hija. Aquí encontrarás agua fresca y unas palabras cálidas». En la cocina, Teresa sirvió pan de elote y café, y por unos minutos el mundo se redujo al sonido de tazas sobre platillos, el de dulces derritiéndose, el murmullo de una oración susurrada sin que nadie se diera cuenta. Soledad, al oír el timbre de la voz de Teresa, sintió un abrazo que la traspasó. «Así se reza en las casas», pensó, sin ruido. «Oí hablar de las presiones en la empresa», dijo Teresa en voz baja. «Tu padre siempre fue duro, pero nunca fue canoso. Cuando su ambición perdió su color, enfermó por completo».
Miró a Pablo. Y tú, hijo, debes elegir entre heredar muros o heredar principios. Soledad respiró hondo. Doña Teresa, ¿puedo hacerle una pregunta que podría ser amarga? Si es verdad, lo puedo manejar. El hermano del señor Vega, Pedro, ¿cómo se apellida? Teresa dejó lentamente su taza. Pedro Salgado. ¿Por qué? Soledad sintió que se le enfriaban las manos. Mi padrastro se llama Pedro Salgado Jiménez. Las palabras salieron como piedras arrojadas al agua. 1, 2, 3, y las olas crecieron. El silencio que siguió no fue de conmoción teatral. Fue como la apertura de un archivo. Teresa se llevó la mano al pecho como si palpara un reloj viejo intentando dar la hora. Trabajó con nosotros hace años, en proyectos pequeños. Desapareció repentinamente después de una auditoría. Tu padre sospechó de malversación de fondos en contratos. Su voz se apagó. Busqué letreros por la casa y no los encontré. Pablo era pequeño. Miró a los dos jóvenes frente a ella como si intentara encajarlos en un nuevo marco. Si es el mismo hombre, querida, está en medio de nuestra historia como un pliegue en la alfombra con la que todos tropezamos. Soledad dejó escapar un suspiro como si se liberara de un peso ancestral. No lloró. Su rostro, impresionantemente sereno, simplemente se inclinó hacia adelante, buscando en la madera de la mesa una firmeza externa que apoyara su interior. Mi madre, Teresa, también siempre desconfiaba de algunos de sus viajes. Yo lo quería. Me enseñó a escuchar la sartén, a sentir la consistencia adecuada del chocolate, pero nunca me dejó abrir ciertas puertas. Ahora entiendo por qué. Pablo puso su mano sobre la de ella sin pensar. Entonces la abriremos juntos. Sintió por primera vez que juntos no era posesión ni salvación fácil, era un hombro. Pero primero, la basílica. Se volvió hacia su madre. ¿Vienes con nosotros? Teresa sonrió con un hermoso cansancio. La oración de una madre funciona mejor cuando se hace en casa. Vayan ustedes, yo sostendré las paredes con la oración. La Basílica de Guadalupe los recibió con una suave brisa que evocaba milagros de diversas épocas. Subieron lentamente la rampa. Soledad, ladeando ligeramente la cabeza, dejó que los sonidos le contaran la historia. Pasos apresurados, velas encendidas con dedos temblorosos, niños preguntando si Dios habla español, un anciano cantando suavemente Las Mañanitas, que sonaba como una petición y un agradecimiento a la vez. Pablo se arrodilló, con los ojos húmedos, sin querer ocultarlo. Soledad, a su lado, simplemente murmuró, «Señora, si la verdad es un cuchillo, que corte para curar, no para herir». Al levantarse Pablo sintió vibrar su teléfono, un mensaje de un número desconocido. «Si quieres proteger la confitería, ven solo a la dirección de abajo. A las 8 p.m. no traigas a la policía». La dirección estaba en una zona industrial cerca del viaducto, almacenes que de noche se convertían en sombras sin nombre. Miró a Soledad. Su primer impulso fue esconderse. El segundo, entregarla. Optó por esto último. «Está aquí». Mostró la pantalla. Parece una invitación a equivocarse, pero podría ser la única puerta que se abra. Una puerta que llama a la oscuridad, llama a la luz brillante. Los ojos lechosos de Soledad apuntaban hacia adentro. «Vamos, pero no iremos solos». Tocó la medalla de San Judas Tadeo que él le había regalado. «Y vamos con México, que nunca falla, vecino, santo y buena terquedad». Reunieron un pequeño arsenal que en realidad no era un arma. Acordaron una señal con don Aurelio, quien a las 19:35 le diría a un amigo taxista que diera una vuelta por la cuadra. Enviaron su ubicación a Teresa Vega, con instrucciones de abrir un sobre en la caja fuerte si algo salía mal. Y finalmente, Soledad empacó 3 cosas en su bolso: un pañuelo con copal, un pequeño radio portátil y un paquete de chocolates demasiado olorosos para pasar desapercibidos. «¿Por qué la radio?», preguntó Pablo. «La radio hace ruido de presencia, y un ladrón que sabe que alguien escucha cerca se lo piensa 2 veces antes de gritar.
y sonrió poco a poco, armándose de valor con la costura de una abuela. A las 8 p.m. llegaron al almacén. La noche tenía un brillo de aceite viejo. La puerta crujió como un secreto apenas contenido. Dentro, frías luces fluorescentes, un eco que recordaba a una iglesia vacía y cajas apiladas, muchas cajas. El olor a cacao barato mezclado con disolvente delataba la escena antes de que sus ojos la confirmaran. Una cadena de montaje improvisada de chocolates falsos, envases copiados, una impresora vieja que escupía etiquetas que intentaban parecerse a las de Soledad. En el centro, sentado en una silla de plástico, estaba un hombre de mediana edad, con la camisa demasiado abierta y un tatuaje de serpiente mal dibujado enroscándose en su antebrazo. A su lado, otro hombre con una sonrisa afilada, y a este Pablo lo reconoció con un nudo en el estómago. Pedro Salgado, sobrino. La palabra se le escapó de la boca al hombre como aceite caliente. «Y nuestro pastelero. ¡Qué honor!». Su mirada se deslizó sobre Soledad, como quien subestima lo que no ve. Pablo mantuvo el cuerpo firme, incluso con el pecho ardiendo. «Te has pasado de la raya, Pedro». «¿Yo? ¿Cruzando los límites?», rió Pedro. «Solo hago lo que me enseñó tu padre. Diversificar». Se encogió de hombros. «Además, los chocolates se venden bien, y si vienen envueltos con el nombre de alguna pobre criatura que le derrite el corazón a mi sobrino, mejor aún». Soledad aferró la medalla en su bolsillo. Su voz era baja, pulida como una cuchilla. «No soy pobre. ¿Y tú, Pedro, sabes cómo hacer caramelo sin quemarlo?». La pregunta parecía absurda en medio de todo aquello. «¿Qué? El olor de tu cobertizo me dice que no». Levantó la cabeza. «Y si no puedes hacer caramelo, no puedes hacer el destino». A Pedro le pareció gracioso, pero se quedó a media frase. «Basta de poesía». Dio una palmada. «El juego es simple. Tú, Pablo, firmas la venta de los hoteles de la costa mañana. Yo pararé esto, me desharé de las cajas y el dulcero no se meterá en líos. Un trato familiar». «¿Familia?», repitió Pablo, y la palabra cayó como una piedra en un pozo. «Familia es cualquiera que no me pida vender mi alma». Y entonces ocurrió lo que nadie esperaba. La radio portátil en el bolso de Soledad chirrió fuerte, muy fuerte, como si estuviera sintonizada con una tormenta. ¿Era una señal preestablecida? ¿Un susto calculado? Quizás ambas cosas. El secuaz tatuado buscó su pistolera perdida, el instinto de quien se nutre del miedo. El ruido resonó por el almacén, como la alarma de una iglesia. En ese momento de distracción, Soledad abrió el paquete de chocolates, los esparció por el suelo y con su bastón los barrió como si fueran una semilla. El aroma a buen cacao, canela y chile ancho llenó el aire con tanta fuerza que todos tuvieron que reconocer lo real. Y en contraste, esto parecía aún más falso. El ruido de la radio, el olor, el eco, una pequeña coreografía del caos. Pablo dio 2 pasos al frente, aprovechando la confusión, y dijo con una calma que había aprendido en las aguas de Xochimilco: «No negocio bajo amenaza. Mañana la prensa visitará esta bodega. Ya hay gente afuera». No era del todo cierto, pero el coraje a veces necesita un faro que lo mantenga encendido. Pedro dio medio paso al frente y el secuaz otro. El juego podía volverse trágico, y justo cuando el aire empezaba a rasgarse, un sonido entró como un cuchillo y una manta. Mariachis. Lejanos pero inconfundibles, tocando El Rey en alguna esquina cercana. Don Aurelio, con su amigo taxista y medio vecindario, había llegado antes, quizá guiados por el mismo instinto que impulsaba a Soledad. El sonido, despertando profundos recuerdos, hizo vacilar al secuaz. Pedro maldijo. La ciudad, cómplice, respiró su presencia. Y es difícil hacer el mal cuando todo México pasa, aunque sea invisible por la puerta. «Se acabó, Pedro», dijo Pablo, y por primera vez esas palabras sonaron a justicia y no a venganza. O lo derribas todo ahora y sales por esa puerta como un ser humano, o saldrás de aquí cargado de vergüenza.
Sacó el teléfono del bolsillo y mostró la cámara. «Ya puedes verlo». La serpiente tatuada fue la primera en bajar la guardia, no por ética, sino por miedo a ser el rostro del escándalo. Pedro calculó rápidamente con la mirada y se dio cuenta de que esa noche perdería más si se quedaba. Señaló las cajas e hizo un gesto con la mano. «Quemen estas», y se fue, escupiendo. «Esto no acaba aquí, sobrino». Cuando la reja volvió a crujir, la noche respiró. Soledad dejó la radio, que ahora chirriaba suavemente como un gato cansado. Pablo sintió que le temblaba la pierna, solo después. El olor a buen chocolate aún llenaba el espacio, un recuerdo de verdad flotando sobre la mentira deshecha. Don Aurelio apareció en la puerta, seguido de 2 vecinos que llevaban sus propios ojos como linternas. «Pensé que necesitarías cantar y valor», dijo, rascándose la visera de la gorra. «Traje ambas cosas». Soledad, que había estado sosteniendo el mundo con un pañuelo, rió aliviada. «México siempre llega, a veces desafinado, pero llega». Afuera, bajo la noche ya más clara, Pablo y Soledad se miraron desde dentro. No se abrazaron, aún había demasiadas cosas que soportar, pero intercambiaron una promesa que no necesitaba palabras: continuar. Pero su continuación no sería tan recta como una avenida, sería tan sinuosa como una trajinera. De regreso, la ciudad olía a aceite quemado y maíz recién tostado, como una receta a la que le falta un ingrediente y le sale bien otro. En el bolsillo de Pablo, la foto borrosa, la tarjeta y la nota formaban, junto con una radio vieja y un puñado de chocolates auténticos, un arsenal improbable y suficiente. Y tú, cuando la vida te llamó al cobertizo del miedo, ¿alguna vez llevaste contigo un sonido, un olor y 2 amigos para recordarte que nadie afronta la noche solo? El sol de la mañana siguiente parecía burlarse de lo ocurrido la noche anterior. El pueblo amaneció como si nada hubiera pasado. Niños uniformados corriendo a la escuela, vendedores pegando carteles de lucha libre en las farolas, el olor a tamales mezclándose con el humo de los autobuses. Pero para Pablo y Soledad, nada era igual. El almacén, las cajas falsas, la mirada venenosa de Pedro Salgado, todo se les quedó grabado como polvo de construcción en el corazón. Pablo no había dormido. Pasó la madrugada revisando cada documento de la empresa, cada contrato, como si las cartas pudieran confesar delitos ocultos. Y así fue. Entre papeles olvidados y firmas apresuradas, encontró pruebas de una red, contratos de construcción inflados, compras de cacao realizadas a través de empresas fantasma, incluso donaciones políticas encubiertas. Pedro estaba involucrado en todo. «Esto es más profundo de lo que pensaba», murmuró, ahora que ya había luz, cuando encontró a Soledad en la Alameda. Escuchó el tono de su voz y supo, sin ver los periódicos, que la noticia era amarga. Entonces, Pablo, ha llegado el momento de preguntar: ¿quieres ser dueño de un edificio o de tu propia vida? La pregunta quedó como una campana que nunca deja de sonar. Decidieron buscar primero a Teresa. En la casa de Coyoacán, la bugambilia pareció florecer aún más, como si la planta supiera que presenciaba un momento decisivo. Teresa los recibió con chocolate caliente y pan dulce, y Pablo extendió los documentos sobre la mesa de madera. «Mami, mira esto. Si Pedro cae, la empresa se derrumba con él. Pero si no, el imperio se convierte en una farsa». Teresa, con la serenidad de quien reza antes de cada paso, respondió: «Hijo, los edificios se derrumban y se levantan de nuevo. El alma, cuando cae, no siempre se levanta de nuevo». Soledad añadió: «No se trata de salvar hoteles, Pablo. Se trata de salvar el nombre que dejarás cuando ya no estés». En ese momento, Pablo sintió que se le quitaba un peso del pecho. Comprendió que no necesitaba ser el heredero de un imperio podrido. Necesitaba ser el constructor de algo que transmitiera verdad. Pero la lucha no sería fácil. Esa tarde recibió una llamada anónima. La voz era ronca, profunda y enmascarada.
Si abres la boca, todo México llorará por tu dulcería. A Pablo se le heló la sangre. Ya no se trataba solo de hoteles ni herencias. Ahora Soledad estaba oficialmente en el centro de la amenaza. Colgó y la miró. Soledad, serena, agarró su bastón y dijo: «Pablo, no dejes que el miedo decida por ti. Si tengo que vivir con miedo, prefiero no vivir». Esas palabras resonaron en su interior como martillazos. Recordó a su abuelo en Xochimilco, diciendo que el agua habla. Ahora el silencio de Soledad hablaba más fuerte que cualquier amenaza. Esa misma noche se reunieron en casa de don Aurelio, quien había cerrado la bodega temprano. El anciano trajo mapas antiguos de la ciudad, señalando las rutas a las bodegas utilizadas por las pandillas. Se esconden donde la ciudad no mira, pero siempre dejan un cabo suelto, dijo golpeando la mesa. Decidieron que no podían afrontar esto solos. Contactarían a la prensa, pero no a cualquier reportero, a alguien valiente, dispuesto a enfrentarse a gigantes. Teresa le recomendó a un viejo amigo, un periodista independiente que trabajaba en historias sobre corrupción e injusticia. Tal como lo planearon, Pablo se dio cuenta de cómo su vida había cambiado en tan solo unos días. El hombre que se enorgullecía de sus hoteles ahora tramaba denuncias en una bodega con un pastelero ciego, un comerciante y su propia madre. Y curiosamente, nunca se había sentido tan rico. Antes de despedirse, Soledad sacó un chocolate de su bolso y se lo entregó a Pablo. «Este es nuevo, lo hice hoy, es con mezcal y sal de gusano, para recordarte que la valentía también embriaga». Sonrió y guardó el caramelo en su bolsillo como si fuera un arma secreta. Pero afuera los observaban. 2 hombres en una camioneta oscura fumaban en silencio. Uno de ellos llamó a alguien. «¿Están todos juntos? ¿Quieren que actuemos?» La respuesta llegó enseguida. «Todavía no. Que piensen que están a salvo. El golpe será mayor cuando la confianza sea alta». Mientras tanto, en la sencilla cocina de don Aurelio, Pablo y Soledad compartían pan y café, sin saber que los observaban. ¿Y tú, te has dado cuenta alguna vez de cómo la verdadera fuerza a veces surge de las alianzas más improbables? La periodista se llamaba Vega, una ironía que parecía cosa del destino, que con humor revolvía el avispero. Pero no tenía nada que ver con la familia de Pablo. Su apellido lo heredó de un abuelo ferroviario de Michoacán. Llegó a la bodega de don Aurelio con un cuaderno empapado por la lluvia, una grabadora pequeña y testaruda, y unos ojos que habían visto desmoronarse muchas mentiras. Llevaba botas gastadas y una bufanda roja alrededor del cuello. Teresa la abrazó como si reconociera la misma trinchera. «Gracias por venir», dijo Pablo, ofreciéndole los documentos. La reportera hojeó los papeles con dedos ágiles, olió la tinta, una costumbre de quien sabe que el olor de un documento lo dice todo, y empezó a hacer preguntas que le salían como agujas. Fechas, nombres, sellos, transferencias. Al llegar a la tarjeta Vega Holdings, consultoría externa, frunció el ceño. «Esos son puras tonterías», comentó. «Una empresa fantasma con un nombre genérico registrada en una dirección que ya alberga 3 empresas fantasma. ¿Y ese prefijo de país?». Le brillaron los ojos. «San Juan del Río, centro de almacenes. He escrito un reportaje allí». Soledad, apoyada en el mostrador de madera, absorbió el ambiente con todo su cuerpo. El sonido de la taza de don Aurelio, el olor a copal impregnado en el pañuelo de su bolso, el sonido del papel al pasar rápidamente. Sabía que el cambio empieza así, cuando las cosas se nombran y los nombres cobran importancia. «Quiero entrevistarlos a ambos, en cinta», dijo el reportero. «Pero primero necesito entender el mapa humano. ¿Quién puede traicionarte desde dentro, Pablo?». Pensó en la junta directiva, los directores, las secretarias que respondían a sus agendas con la precisión de un reloj, y pensó en ese abogado omnipresente de sonrisa impecable que encontraba soluciones con demasiada rapidez. «Doctor Rentería»,
respondió finalmente. Ha redactado contratos que ni siquiera he leído completos, y me da consejos como quien ofrece un paraguas en un día soleado. El tono no era una acusación ciega, era una intuición que se abría paso. Bien, comentó, si hay un nudo, alguien lo lubrica, y un abogado demasiado bueno siempre tiene las manos en la masa. Planearon una secuencia. 1. Guardar copias en distintos lugares. 2. Enviar anónimamente extractos de los contratos a 2 periodistas de grandes redacciones, como Cebo. 3. Grabar una conversación con Rentería, provocándolo a admitir el conflicto de intereses. 4. Cruzar las compras de cualquier cacao con las empresas fantasma. Y sobre todo, dijo Vega el reportero mirando a Soledad, protejan a la pastelera. Su rostro se ha convertido en un símbolo sin quererlo. Soledad sonrió de lado. El símbolo también tiene un bastón. Salieron de la bodega en parejas. Teresa con el reportero, Pablo y Soledad, caminando por la amplia acera, uno tras otro, como si bailaran una discreta coreografía. La mañana se había convertido en tarde, y el olor de la ciudad había cambiado. Menos pan, más gasolina, menos café, más frituras. En la esquina, un hombre vendía raspados y amenizaba el aire con una melodía silbante. Soledad reconoció a Cielito Lindo y sonrió. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de esta canción?, preguntó. ¿O preguntó Pablo. No, la invitación a cantar y no llorar. Hay días en que cantar es la única manera de no derrumbarse. Estaba a punto de contestar cuando su teléfono vibró. Número desconocido. Contestó y la voz llegó con la risa de quien no necesita gritar para herir. Sobrino, ¿disfrutaste el recorrido por mi almacén? Pedro, no es tuyo y lo sabes, respondió Pablo intentando mantener la muñeca plana. En México todo le corresponde al que más aguanta, respondió casi con dulzura. Escucha, tengo un regalo para ti. ¿Recuerdas el proyecto de vivienda social que tu empresa construyó cerca hace años? Un edificio con problemas, un accidente, un niño. La pausa fue cruel. Perdió la vista. Su padre firmó el informe de seguridad. El que construyó el proyecto con materiales baratos. ¿Adivina qué? Pablo sintió que se le escapaba el aire. Por un instante, el mundo se quedó solo con el sonido de la palabra niño. Miró a Soledad con pánico silencioso. Ella ladeó la cara, como si escuchara una nota que solo ella podía oír. ¿Qué quieres, Pedro? Cierto, dijo la voz con una sonrisa. La confitera que has estado defendiendo es esa chica. Su ceguera surgió del naufragio de tu empresa. Acabo de reconstruirlo. ¿Quieres que te envíe el recorte de periódico de aquella época? Y colgó, dejando la línea vacía como mensaje. La calle seguía, indiferente, vendiendo raspados, pero algo había cambiado. Pablo apoyó la espalda en la farola, como si necesitara sentir la rugosidad del hormigón para no caer al vacío. Soledad movió los dedos hasta tocarle la manga. No preguntó. ¿Es cierto? Preguntó de otra manera. ¿Cómo te asusta eso? ¿En el pasado o ahora? Respiró con dificultad. Si es cierto, Soledad, mi familia apagó tu luz, incluso sin querer, incluso con Pedro desviando. Si fue en nuestro trabajo, si fue en nuestro informe. Su frase se apagó, como si le faltara el aire. Si se fue, se fue. Su tono no era de perdón fácil, era pura valentía. Pero no estoy aquí para matar el presente con el pasado. Estoy aquí porque tú, hoy, elegiste la luz. Eso no borra el dolor, pero le da un futuro. Pablo cerró los ojos y sintió las lágrimas que él, un hombre criado para ser duro, había olvidado llorar. Un recuerdo irrumpió, surgido de la nada. Su abuelo en Xochimilco diciendo, el agua habla, yo orino, y el agua dijo, la culpa antigua es lodo, pero el río fluye. Necesito escuchar a Teresa, dijo volviéndose. Necesitamos escucharla. Encontraron a la madre en el patio, con las manos aún oliendo a agua de jazmín. El reportero Vega, que estaba cerca, se dio cuenta de que no era momento para grabar. Teresa miró a su hijo, y antes de que pudiera hablar, asintió con tristeza. «Sé de qué proyecto hablan», susurró.
Tu padre nunca se lo perdonó. Hubo un derrumbe, un bloque mal hecho, material mezclado por el camino. Ordenó detener la obra, pero el inspector permitió que continuara en una noche de prisas y sobornos. Una chica quedó atrapada en el medio. Tu padre intentó encontrarla, ayudó con atención médica sin que nadie supiera de dónde venía el dinero. Si fue Soledad, sus ojos buscaron los de Soledad. Entonces el destino nos pide que dejemos de escondernos. Soledad respiró hondo, agarrando el pañuelo con encaje de copal. Mi madre siempre recibía sobres sin remitente, con dinero para consultas. Nunca supe de dónde venían. Decía que Dios insistía. Tal vez era un hombre con la conciencia en conflicto. Inclinó la cabeza ligeramente. Gracias por decírmelo ahora. Teresa, quien siempre había sido un refugio, se acercó a Soledad y le tocó la cara con ambas manos, como pidiendo permiso. Perdóname por lo nuestro y déjame cuidar lo tuyo de ahora en adelante como si fueras mi hija. No era un acto, era un pacto. Cuidar no requiere perdón, respondió Soledad, y los dos se abrazaron de una manera que México reconocería como pequeños milagros. La reportera se alejó discretamente. Sabía que a veces las noticias más importantes ocurren en casa y eso se escribe en silencio. Esa misma tarde decidieron confrontar al abogado Rentería. Programaron una reunión en la oficina de cristal y mármol, donde las recepcionistas sonreían con dientes entrenados. Pablo entró con un maletín, Soledad con su bastón, Teresa con su mirada penetrante y el reportero fingiendo ser un asistente silencioso. «Pablo, querido», Rentería abrió los brazos. «¿Qué podemos hacer por ti hoy? ¿Puedes explicarme por qué firmaste cláusulas que ceden la gestión de los hoteles a un fondo cuyo socio silencioso es Pedro Salgado?», dijo Pablo sin rodeos, dejando el papel sobre la mesa. El abogado ni pestañeó. «Técnico, amigo. En tiempos de crisis, las salvaguardias». ¿Y me puede explicar por qué Vega Holdings, consultoría externa, tiene su sede en una casa vacía en San Juan del Río, donde también está registrada una empresa que compra cacao sin factura? La voz del reportero era fría como el acero. A Rentería se le contrajo un músculo en la boca. «No sé de qué estás hablando». Pablo encendió la grabadora de su celular. «Sí, lo sabes. Y quiero que sepas algo más. A partir de hoy, el Consejo ha recibido una advertencia formal. Todo lo que salga de esta sala es tu responsabilidad personal». El hombre sonrió, pero sus ojos delataban pánico. «No sabes con quién te estás metiendo». «Lo sabemos», dijo Soledad, dirigiéndole la voz por primera vez. «Con alguien que olvidó que los contratos también huelen. Y el tuyo apesta a miedo». Rentería presionó un botón debajo de la mesa. Una costumbre de quien confía demasiado en los guardias de seguridad. Nadie entró. Afuera, 12 mariachis, pagados por Teresa con una llamada inesperada, tocaban un son de la negra a todo volumen en el pasillo, haciendo vibrar el suelo. México interfería como una tía que no tolera una disputa familiar. «Estamos juntos. ¿Recuerdas?», le susurró Teresa a su hijo. «Y cuando estamos juntos, hasta la música se convierte en una espada». Abandonaron el edificio con un alivio cauteloso. No habían ganado, los habían descubierto. Esa noche, la reportera publicó un primer artículo en el sitio web independiente. Chocolate negro, el hilo que conecta fachada, almacén y hoteles. No mencionó nombres concretos, pero sí reveló los documentos, el tatuaje de serpiente y la ruta del cacao falso. La reacción fue inmediata. Otros periodistas picaron el anzuelo. Un locutor de radio local dedicó un programa entero al escándalo del chocolate negro. Y fotos de cajas falsificadas comenzaron a aparecer en redes sociales, y la gente reconoció el sello falso. Fue entonces cuando llegó el contraataque. Alrededor de las 10 de la noche, una camioneta oscura se detuvo en la esquina de la calle Soledad. 2 hombres bajaron con las gorras caladas. Don Aurelio, que cerraba la bodega, se dio cuenta. Gritó «¡Aguas!», que cruzó la calle como una flecha.
Soledad, que caminaba con bastón, entendió el mensaje en el aire. Se agachó detrás de un coche, se tragó el miedo, sintió el mapa de los sonidos en su cuerpo. Los pasos se acercaban. Un tercer hombre apareció al otro lado de la calle, pero entonces el vecindario, ya al tanto de la trama, abrió las ventanas. Cacerolas resonaron, alguien subió la radio a todo volumen, mariachis de nuevo, siempre ellos, y una mujer con una túnica floreada apareció con una manguera de jardín, rociando chorros de agua como si rezara. Los hombres dudaron, maldijeron, retrocedieron. La camioneta se alejó, dejando tras de sí el olor a neumáticos y cobardía. Minutos después, Pablo llegó jadeando de miedo. Encontró a Soledad sentada en el escalón, con la cara entre las manos, respirando con dificultad para no temblar. «Debería haber...» empezó. «Deberías estarlo», dijo levantando la cara con firmeza y delicadeza. «Lo estás, y eso es suficiente por hoy». Tocó la medalla en su bolsillo. «Compartiremos el resto con Dios y el vecindario». Se sentó junto a ella, sin tocarla, para no apresurar nada. El aire olía a agua de manguera, asfalto caliente y pan recién horneado. El aroma de la supervivencia. Soledad abrió su bolso, sacó un bombón de mezcal y ajenjo, lo partió por la mitad y le ofreció un trozo, para que el susto no se adueñe del asunto, para que el amor no se convierta en rehén, añadió Pablo mordiendo lentamente. En el silencio que siguió, ambos oyeron un sonido que parecía provenir de tiempos remotos. Los pasos de un niño persiguiendo un globo, la voz de una madre llamando desde la ventana, una vieja radio anunciando una lotería. México respiraba con ellos. Y desde ese aliento, el giro dejó de ser una amenaza para convertirse en un camino. La verdad, con todas sus pullas, ahora tenía nombre, fechas, un olor y sobre todo, una persona. ¿Y tú te has enfrentado alguna vez a un descubrimiento que te dolió como una cuchilla y, aún así, elegiste continuar por amor a lo que es correcto? El escándalo se extendió como la pólvora. En menos de 2 días, el informe de Vega fue replicado en radios locales, blogs comunitarios e incluso en periódicos de mayor tirada, que siempre se habían mostrado recelosos de burlarse de los ricos. Los titulares variaban, pero la esencia era la misma: el imperio Vega y el chocolate falso. El padre de Pablo, ya de por sí frágil, sufrió una crisis nerviosa al ver el apellido de la familia expuesto, pero Teresa lo apoyó, murmurando oraciones que parecían más bien soplos de paz. Pedro, por su parte, no se escondió. Apareció en una rueda de prensa improvisada, negándolo todo, riendo a carcajadas y calificando la acusación de historia inventada por enemigos de la prosperidad. Pero sus ojitos temblaban. Pablo lo veía por televisión y sentía a la vez rabia y lástima. Rabia por el cinismo. Lástima al darse cuenta de que, una vez, ese hombre había sido de la familia. En casa de Soledad, la vida estaba cambiando. Las ventas de chocolate se triplicaron en pocos días. La gente acudía a Garibaldi solo para comprar el auténtico chocolate de la valiente pastelera. Los niños se tomaban fotos con ella. Los turistas pedían escuchar su historia. Pero con el reconocimiento llegó el peligro. «Te están convirtiendo en un símbolo, Soledad», dijo Pablo preocupado, mientras la ayudaba a organizar los chocolates en una caja. «Y los símbolos, en México, son amados, pero también atacados», sonrió, sosteniendo un caramelo entre los dedos. «El símbolo no tiene miedo, porque no es solo una persona, son muchas personas juntas. No estoy sola». Esa noche, decidieron encontrarse con el periodista Vega en Xochimilco, en la misma trajinera que una vez les había servido de confesión y respiro. El barquero, con sombrero de paja, los reconoció y les hizo un gesto de silencio cómplice. La luna se reflejaba en el agua y el viento traía aroma a flores y copal. «Necesitamos el siguiente paso», dijo la reportera, abriendo su libreta. «Ya tenemos la bodega, las cajas falsas, la conexión con las empresas fantasma.
Lo que falta es el golpe final, demostrar que Pedro usó los hoteles para blanquear dinero y que Rentería fue cómplice legal. ¿Y eso cómo lo hacemos?, preguntó Pablo. Te está tendiendo una trampa, respondió Vega. Una reunión falsa, donde cree que va a cerrar un contrato. Lo grabaremos todo, pero tiene que ser con alguien de confianza. Silencio. No hacía falta decir el nombre. Soledad suspiró. Confiaría en mí. No, dijo Pablo rápidamente. Eso es demasiado peligroso. Pablo, él me enseñó a manejar el chocolate. Sé cómo hablarle sin levantar sospechas. Su voz era firme, pero no imprudente. Y no voy a vivir escondida. Si puedo ayudar a terminar con esto, lo haré. La decisión fue dolorosa, pero inevitable. El plan: Soledad se encontraría con Pedro en una cafetería discreta con una caja de bombones. Fingirá aceptar la oferta de asociar su nombre con los productos falsificados a cambio de protección. La grabadora estaría escondida en la caja. Pablo y el periodista estarían cerca, listos para intervenir. El día señalado, la cafetería de San Ángel parecía tranquila, con paredes coloridas y aroma a café recién hecho. Soledad llegó con su sencillo vestido azul, su bastón firme y una caja de bombones en la mano. Pedro ya estaba allí, con una camisa de lino y una sonrisa seductora. Mi niña, hace tiempo. Su voz era una mezcla de cariño y veneno. Siempre supe que eras inteligente. No soy inteligente, soy testaruda, respondió ella sentándose. Y estoy cansada de vender sola en la calle. Si puedes ayudarme, te escucharé. Pedro sonrió ampliamente al acercarse. Eso es lo que me gusta, lo práctico. Pondré tu marca Soledad en las cajas. Venderemos en todo el país. Tú ganas reputación, yo gano cuota de mercado. Nadie tiene por qué saber que es cacao barato. Mientras hablaba, Soledad ladeó ligeramente la cabeza, escuchando cada detalle. La grabadora oculta grababa cada palabra, cada sucia promesa. Afuera, Pablo observaba por la ventana con el corazón latiendo con fuerza. La periodista, a su lado, tenía su celular listo. De repente Pedro bajó el tono. Pero hay una condición, niña. Olvídate de mi sobrino. Pablo no es para ti. Es Vega, no un dulcero. Si te quedas con él, sufrirás. Soledad se tragó el nudo en la garganta, pero respondió con firmeza: «No cambio mi corazón, solo chocolate». La respuesta enfureció a Pedro. Golpeó la mesa llamando la atención de los clientes. En ese momento, Pablo no aguantó más y entró. «Basta, Pedro. Se acabó el juego. Está todo grabado». Pedro se levantó, con los ojos brillantes. «Traición. Otra vez. Igual que tu padre». Antes de que algo peor pudiera pasar, dos hombres con gorras, probablemente matones, aparecieron en la puerta. Pero para sorpresa de todos, los clientes de la cafetería, vecinos que habían leído el informe, salieron en defensa de Soledad. Un hombre gritó: «Ese es el verdadero fabricante de dulces». Otro levantó su celular para filmar. La situación cambió. Los matones se retiraron. Pedro, bajo presión, se marchó apresuradamente, dejando atrás la máscara de control. La grabadora lo tenía todo. Esa noche le entregaron el material al reportero, quien prometió publicar una nueva noticia impactante al día siguiente. Pero el miedo aún persistía. Pablo, caminando con Soledad hacia su casa, dijo: «Ahora va a volver con más fuerza». «¡Que venga!», respondió ella. «Quienes viven en la oscuridad aprenden a oír los pasos del enemigo». Se detuvo, tomándole la mano con ternura. «Soledad, tengo miedo de perderte». Ella le devolvió el apretón. «Pablo, nadie pierde lo que nunca tuvo. No soy tuya, pero puedo caminar contigo si soy ligera». El silencio entre ellos fue más fuerte que cualquier declaración, y por primera vez Pablo comprendió que el amor no se trata de tener, sino de soportar juntos. Pero al otro lado de la ciudad, Pedro estaba reuniendo aliados. El contraataque no sería solo personal. Pretendía derrocar públicamente a Pablo, acusándolo de traición familiar y de ser el verdadero autor del fraude.
La guerra de narrativas apenas comenzaba. ¿Y tú? ¿Te has enfrentado alguna vez a la disyuntiva entre proteger a quienes amas o enfrentar la verdad a toda costa? La mañana que prometía ser solo un capítulo más, se convirtió en un día en el que todo México pareció contener la respiración. El periodista Vega programó la publicación para las 9:00 a.m., la cinta de la cafetería, voz, precio y amenaza. El audio mostraba la risa untuosa de Pedro, el contrato disfrazado de protección y la condición indecente de que Soledad borrara su propio corazón. Junto a él había capturas de pantalla de mensajes entre Rentería y Vega Holdings, asesoría externa, sellos, recibos y el tatuaje de serpiente que aparecía en la selfie descuidada de un matón. El texto explicaba, sin gritos, que la corrupción también huele, y que cuando huele a solvente barato, sube hasta el cielo. Antes de las 10 de la mañana, las radios del barrio ya repetían el audio. Los kioscos improvisaban titulares y se formaba una fila afuera del pequeño barrio de Soledad, en Alameda y Garibaldi, como si la gente quisiera comprar, con un dulce, su lugar en el lado correcto de la historia. Chocolate de verdad, decían, de esos que no engañan. Un niño le trajo un dibujo, Soledad con los ojos cerrados, rodeada de mariachis, una radio al hombro, y la ciudad entera como marco. A las 11 de la mañana, el padre de Pablo pidió que lo llevaran a la sala. Quería ver el sol. Teresa abrió la ventana. El viento traía el aroma de jacarandas y el eco lejano de tambores de una escuela. El hombre que había construido hoteles y cargado con la culpa, respiró lentamente y llamó a su hijo con un gesto ancestral. «Fracasé», dijo, con las uñas despintadas. «No por desear el mal, sino por tolerar la sombra. Me costó un rato ver dónde se escondía». Tomó un sobre amarillento de la mesita de noche, recortes de periódicos sobre el derrumbe, recibos de pagos anónimos por consultas para una chica accidentada, cartas nunca enviadas. «¿Fuiste tú, Soledad?», preguntó como si pidiera permiso para llorar. Lo fue. La voz de Soledad era suave, y por un instante la casa pareció tener un solo corazón. «Gracias por intentar salvar lo que ya estaba hecho. Ahora salvamos lo que está por venir». El anciano asintió con cansado alivio. «Corrige mi nombre, Pablo. Empieza con algo pequeño si es necesario, pero que no sea sinónimo de una pared torcida». Miró a Teresa y el amor de tantos años se apoderó de un roce de sus dedos. «Y si la justicia llama, iré, hasta donde pueda». Al mediodía, Pedro programó una conferencia de prensa en un hotel de la zona rosa. Quería darle la vuelta a la tortilla con un espectáculo, acusar a la prensa de mentir, culpar a Pablo de ingratitud y disfrazarse de empresario agraviado. La sala tenía techos bajos y alfombra desgastada, micrófonos desparejados y vasos de agua con bordes sudados. Entró con una camisa impecable, la sonrisa de quien aún cree que el truco funciona. La cámara estaba en un televisor grande, otra en un canal universitario, los celulares alzados como dagas. «Señores», comenzó, «México conoce mi historia. Generé empleos. Este audio es un recorte. Manipulación. El amor de un pastelero confundido». No terminó la frase. La puerta se abrió. Teresa entró apoyando el brazo en el de Pablo. Detrás de ella, el periodista Vega, y detrás de ella, como una marea silenciosa, los vecinos de Garibaldi, el barquero de Xochimilco, don Aurelio con su delantal de bodega y sus ojos de amanecer. Soledad llegó última, guiada por la mano de una niña, sosteniendo su bastón como si sostuviera un escrito. «Es tu problema», dijo la reportera con firmeza. «Aquí tienes la conversación completa». Se la entregó a un productor que transmitía en vivo. «Y como te encanta ser el centro de atención, tienes el programa completo». La proyección improvisada en la pared mostraba la conversación sin cortes, las palabras de Pedro, las condiciones, la risa desbordante de poder. Un murmullo de asombro e ira recorrió la sala. Intentó interrumpir.
«Esto es ilegal», pero alguien al fondo respondió, «Es ilegal engañar al país». Fue entonces cuando apareció el giro final, no como fuegos artificiales, sino como una carta. Se filtró un correo electrónico anónimo del abogado Rentería a un socio del fondo extranjero, detallando el proceso de lavado de dinero. Contratos inflados, servicios de consultoría, cuentas falsas utilizadas para blanquear facturas. El mensaje estaba fechado, cronometrado y adjunto. El sello de la cobardía estaba escrito en tinta negra. La sala se convirtió en un tribunal. Algunos periodistas, que antes habían tenido miedo, recuperaron la voz. Pedro sintió que el suelo se desvanecía. Su sonrisa se desvaneció como una máscara pesada. Intentó escapar por el pasillo lateral, pero el pasillo estaba lleno de gente común. Una mujer con una bata floreada, la misma de la manguera, le dio paso solo para susurrarle como una madre enfadada. «¡Qué vergüenza, Pis! Es agua que se va despacio». Dos policías, discretos hasta entonces, se acercaron con papeles en mano. «Arresto temporal». Rentería, en otra dirección, recibió la misma invitación a rendir cuentas. El secuaz de la serpiente, encontrado en un bar de la esquina, fue detenido con su tatuaje visible, como quien muestra su propio mapa para no perderse. Al salir, el sol del mediodía caía sobre los ojos de todos como un cálido perdón. Pablo no sentía triunfo. Sintió un peso que se marchaba y otro que entraba, el peso de la reconstrucción. Abrazó a su madre, luego se giró hacia Soledad, quien no lo abrazó, sino que permaneció frente a él con la misma firmeza que en el almacén. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó ella, que debería haber empezado hace mucho tiempo. Respiró hondo, contemplando la ciudad. «Renuncio a mi puesto ejecutivo. Seguiré siendo accionista minoritario hasta que todo se audite. Venderé propiedades derivadas de contratos fraudulentos y crearé un fondo para las víctimas de construcciones mal ejecutadas. Empezaré desde cero, un solo hotel quizás en el campo, sin lujos, con árboles y agua, y una contabilidad que no necesita perfume». Sonrió brevemente. «¿Y tú?». Soledad pensó en los pasos de Garibaldi, el sonido de las guitarras, las cajas con los sellos adecuados. «Estoy lanzando mi propia marca, una marca de verdad y una marca de calle. Soledad, Cacao y Street. Una escuela de cocina en la Merced para mujeres que, como yo, perdieron algo y adquirieron una nueva visión. Personas que ven las cosas desde otras perspectivas. Y si quieres, te compro no favores, sino buen cacao, directamente de productores en los que doña Lucha confía, sin descuentos románticos». Se rió con un nuevo respeto en la mirada. «No hay descuento por romance, solo una relación limpia». Teresa se acercó, sosteniéndoles la mano, una en cada palma. «No hagan promesas que dependan del viento, hagan pactos con la tierra. El amor hermoso no es lo que salva, es lo que acompaña». Los meses siguientes fueron a martillazos, auditorías, audiencias, entrevistas. El padre de Pablo testificó, admitió omisiones y pidió perdón público. Su cansada honestidad desarmó a algunos y enfureció a otros. Hizo lo que pudo. Murió en una mañana de luz tenue de la mano de Teresa, con el oído pegado al son de los mariachis que un vecino tocaba suavemente en la radio, una despedida con aroma a copal. En el velorio, ricos y gente común compartieron un banco, y en un rincón, Soledad dejó un bombón de cajeta con sal sobre el ataúd, para recordarnos que la dulzura necesita una pizca de dolor para no convertirse en mentira. Soledad, Cacao y Calle nació en un portal estrecho cerca de la Merced, pintado de amarillo quemado. En la inauguración, los mariachis desafinaron deliberadamente, los niños correteaban con papel picado y la periodista Vega cortó el listón con unas tijeras que parecían heredar toda una tradición de mujeres que las confeccionan.
En la pared, en letras irregulares, se encuentra parte de la oración que Soledad repetía en la capilla: «Lo que no puedo ver, déjame sentir». En la cocina, ollas de cobre, aromas a canela, chile y mezcal, y una foto enmarcada de los estudiantes. Rostros valientes, ojos nublados y sonrisas nítidas. Pablo reaprendió a caminar sin acompañante. Viajó a San Juan del Río, conoció a productores, se ensució los zapatos con tierra y probó el cacao con los dedos. Vendió hoteles que brillaban como espejos y se hizo cargo de una posada de tejas antiguas en Tepoztlán, donde las mañanas olían a piedra caliente y pan de nata. Llamó al lugar Agua Habla. En la recepción un discreto letrero decía: «Aquí la verdad cuesta menos que el silencio». Siguieron viéndose, pero sin ataduras. A veces, él aparecía en Garibaldi con una flor de papel. A veces, ella llegaba a Tepoztlán con una caja de chocolates para los invitados. Hubo besos, sí, y agarrándose de la mano a la sombra de las bugambilias. También hubo discusiones sobre el ritmo, el miedo y los límites. Cuando la pasión quería desatarse, Soledad apretó la frente contra su pecho y dijo: «No soy un final feliz de película, Pablo. Soy un camino. ¿Tú caminas?» «Camino», respondió. «Pero si un día nuestros caminos se vuelven paralelos y nunca se encuentran, aún así te acompañaré con un amor que no requiere posesión». En el primer día de muertos, después de todo esto, erigieron un altar en el patio de Teresa. Velas, pan y retratos de quienes habían enseñado y se habían ido. En el centro, entre un viejo retrato de la abuela de Pablo y la foto de un barquero fallecido, Soledad colocó un pequeño cuadrado de chocolate negro con chile. Encendió una vela por todos los edificios que se habían derrumbado y por todos aquellos que con valentía reconstruirían. La ciudad circundante estallaba con fuegos artificiales, asaba calabazas y tocaba trompetas con lágrimas en los ojos. Cuando la noche se hizo más suave, Soledad, sentada en el escalón, le preguntó a Pablo casi riendo: «¿Te acuerdas del primer dulce que te vendí? El amargo con chile, para despertar el coraje». Mordió un recuerdo. «Y luego el de cajeta y sal, para recordarte que lo dulce necesita un poco de dolor». Hizo una pausa. «Creo que todo México aprendió esa lección con nosotros». Inclinó la cabeza, escuchando a un mariachi a lo lejos ensayando «Sabor a mí». México siempre muerde y mastica despacio. Apoyó el bastón en su costado y respiró hondo. «No te prometo un final perfecto, Pablo. Prometo seguir ofreciendo lo que cura el cansancio y exigiendo lo justo, la verdad». Él sonrió, con los ojos húmedos. «Pago con el corazón», dijo, devolviendo la frase que la había cautivado. El viento jugaba con el confeti. La vela vacilaba y permanecía, como todo lo que importa. La vida no se enderezó. Pedro acudió a los tribunales. Rentería negoció un acuerdo con la fiscalía. Algunos directores desaparecieron, otros reaprendieron. La posada de Pablo ganó árboles, la escuela de Soledad formó a sus primeros pasteleros, y en las esquinas siempre había alguien vendiendo flores de cempasúchil fuera de temporada, porque la añoranza no marca el calendario. Al final, no fue un cuento de hadas. Fue mejor. Fue un acuerdo entre personas que eligen la valentía, la comunidad y un amor que sabe decir vete cuando es necesario y quédate cuando quedarse no ata, sino que apoya. Fue una historia de ojos cerrados y narices abiertas, de radios a todo volumen y mariachis que obstinadamente siempre llegan a tiempo. Una historia de México, con azúcar, pimienta y fe. Y tú, cuando te sumerges en la amargura de la vida, le echas una pizca de sal para que la dulzura no se convierta en mentira. Si quieres, cuéntame en los comentarios, ¿qué parte de esta historia te conmovió más? ¿El coraje para hablar, el amor que te falta, la cercanía que defiendes o la fe que une lo que el dolor ha desgarrado?